Mucho gusto, mi nombre es Jeremy Morocho. El presente video tiene como finalidad hablar sobre la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, la cual fue presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición de parte de la República de Colombia y la República de Chile, el cual tuvo como propósito aclarar las obligaciones del Estado en su dimensión individual, en su dimensión colectiva, con el fin de dar respuesta a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que tenga especialmente en cuenta las afectaciones diferenciadas que dichas emergencias tienen sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la naturaleza y la sobrevivencia del ser humano en el planeta. Y es que los países viven un desafío cotidiano con lidiar las consecuencias de la emergencia climática. Esto incluye las proliferaciones de sequías, las inundaciones, los deslaves e incendios, entre otras afectaciones más a consecuencia del cambio climático. Y es que estos fenómenos ponen de manifiesto la necesidad de responder de manera urgente y sobre las bases de la equidad, de la justicia, de la cooperación y de la sostenibilidad, que tengan pues obviamente un enfoque de derechos humanos. Que para antes de nosotros adentrarnos un poco más respecto a esta opinión consultiva, tenemos que ir un poco más atrás y entender el contexto de la misma. Primeramente, empezando con la pregunta de ¿qué es una opinión consultiva? Y es que una opinión consultiva es un pronunciamiento el cual no es de carácter vinculante, es decir, que no es de obligatoriedad, el cual realiza un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto a petición de un Estado o un organismo con el fin de solicitar la interpretación de las disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos u otros temas mismos. Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido, tiene la facultad de emitir las opiniones consultivas sobre la interpretación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados tratados importantes respecto a la protección de los derechos humanos en los estados que se encuentran suscritos a este. Ahora, en Ecuador, ¿tiene algún valor jurídico las opiniones consultivas? Empecemos planteándonos la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor jurídico que tiene la opinión consultiva en el Estado ecuatoriano? Y es que en Ecuador, al igual que en los otros países que se encuentran suscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana no tienen carácter obligatorio, no es vinculante en sentido estricto. Sin embargo, esto no deja de tener un gran valor referencial, interpretativo y que oriente a los estados respecto derechos humanos. Y es que en este sentido, en el Ecuador, la Corte Constitucional ha señalado que si bien las opiniones consultivas no son vinculantes directamente, los criterios interpretativos desarrollados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que ser observados por los operadores de justicia en el Estado ecuatoriano al interpretar las normas respecto a los derechos humanos. Ahora, una vez comprendido qué es una opinión consultiva y cuál es su valor jurídico dentro de nuestro Estado ecuatoriano, podemos abordar la siguiente pregunta, y es: ¿sobre qué trata esta opinión consultiva? Y es que esta opinión consultiva, la cual fue presentada por la República de Chile y la República de Colombia, busca que la Corte Interamericana haga un pronunciamiento sobre el alcance de las obligaciones que tienen los estados frente a la emergencia climática desde una perspectiva enfocada a los derechos humanos. En esta opinión consultiva se formulan preguntas sobre las medidas de prevención, garantías de derecho, acceso a la información, protección de grupos vulnerables, obligaciones diferenciadas entre los estados, la cooperación internacional, la reparación de daños, entre otros aspectos relacionados que tengan que ver con el cambio climático y los impactos que éste tenga en los derechos humanos. Y es que los impactos adversos del calentamiento global tienen efectos alrededor del mundo y no solamente en esos dos estados. No obstante, como ya se adelantaba antes, ciertos países, comunidades, enfrentan especialmente estos
afectaciones severas. Así, la emergencia climática tiene ya un impacto devastador y diferenciado en ciertas regiones geográficas y grupos en situaciones de vulnerabilidad, tales como los niños, los pueblos indígenas y comunidades campesinas, entre otros, pues que han sido afectados. Esto puede agudizarse si no hay una reducción significativa de las emisiones acompañadas de medidas urgentes buscando una adaptación. Una vez teniendo en cuenta cuál es el valor jurídico, qué es una opinión consultiva y teniendo en cuenta un poco más esta opinión consultiva, pues personalmente puedo considerar que esta opinión es muy oportuna e importante respecto al cambio climático, ya que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy en día y representa una grave amenaza para el disfrute y gozo de los derechos humanos, por lo que considero que es importante que la Corte Interamericana haya brindado una interpretación que permita orientar las respuestas de los estados desde un enfoque de derechos humanos, y es que los efectos del calentamiento global afectan de manera diferenciada en diversos grupos en el que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que es clave que tenemos que hayan abordado este tema con un enfoque de interseccionalidad, como tal se plantea en esta opinión consultiva, y es que se espera que la opinión consultiva que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituya una guía sólida para los estados de cara a asumir con urgencia sus obligaciones de derechos humanos frente a la crisis climática y ecológica la cual enfrentamos hoy en día. Muchas gracias.